Ray. You make those guys get back? You don't have to worry about anything. Here, Ray, keep the guys back. Ray. Esta es la historia de Jim Stark, un joven que llega a la ciudad de Los Ángeles debido a su frecuente migración con su familia, provocada por los problemas que ha causado el muchacho conflictivo. Pero es en este lugar donde conocerá a Judy y a Platón, con quienes compartirá ciertas adversidades que los llevarán a un final terrible. Esta película fue hecha en Estados Unidos en 1945, dirigida por Nicholas Ray y producida por Warner Bros. Esta película fue grabada con CinemaScope, una técnica de filmación que alargaba la imagen usando un lente anamórfico, de manera que ayudaba a la construcción de la psicología de los personajes, haciendo que su entorno los encerrara en una burbuja donde no pueden escapar de su realidad, algo que sin duda alguna representaba a la generación de jóvenes que sufrió la posguerra. El sentido de identificación hicieron de James Dean un icono. La película en general me gustó. Si bien pienso que había historias que comenzaban y no concluían, los personajes estaban muy bien desarrollados. La psicología de estos y los problemas que tenían era lo que realmente te envolvía y te mantenía entretenido e inmerso en el film. Gelsomina es una joven mujer quien vive con su familia, hasta que Zampano, el marido de su reciente fallecida hermana, la compra a su madre, quien lo hace sin pensarlo siquiera. Este la trata de manera violenta, pero ella, por alguna razón, siempre está a su lado, incluso conociendo a un interesante joven quien intenta sacarla del martirio que sufre. Ella no cede ante el apego que tiene por su amo, lo que le costará terribles consecuencias. È una buona occasione per piantarlo, no? Este film fue hecho en 1954 en Italia, dirigida por Federico Fellini y producida por Ponti De Laurentiis. La Estrada es un film que expone el neorrealismo, lo sencillo de la historia y lo realista que ésta es, la clasifica en este movimiento sin lugar a dudas. Si bien no aporta algo totalmente innovador, se le puede considerar un clásico de esta corriente, revelando a la Italia como un país en declive, con la situación posguerra en la que está viviendo la población, mostrando a su vez la cotidianeidad de los personajes ante esta situación en un ambiente de miseria. Sin duda, me fue difícil no contener la ansiedad que me provocaba ver a Gelsomina ser menospreciada y atacada por Zampano, pero esta película, como otras de neorrealismo, es realmente lo que muestran, solamente la realidad y lo cruda que esta puede ser, lo cual esto se me hace hasta cierto punto interesante. Jessica es una bailarina de ballet que ingresa en una academia muy famosa de esta misma actividad. La misma noche en la que llega, una de las alumnas es asesinada. Poco a poco, la joven va conociendo el lugar, viendo que es un sitio agradable, y así es como las autoridades del instituto la tratan. Sin embargo, entre más tiempo pasa ahí, ella se percata de algo oscuro que domina el lugar. Film italiano de 1977, Suspiria está dirigida por Dario Argento y producida por Sede Spettacoli. Suspiria, sin duda, fue un cambio en el género de terror. La manera en que son usados los colores y los sonidos fueron los que generaban estado de alerta en el espectador. No hay sustos fáciles o jumpscares, es un terror más psicológico que aumenta de manera progresiva. Más que la historia, era la atmósfera la que lograba esto. Esta la podría considerar como mi película que más disfruté visualmente de la lista, ya que el uso de colores saturados no solo estéticamente se veía bien, sino que también ayudaba a la ambientación del lugar. La manera en la que los personajes estaban encuadrados por el montaje, mostraba quién era realmente el bueno y quién era el malo de una manera muy sutil. La película trata sobre Antoine, un niño que tiene problemas con su familia y escuela, puesto que sus padres siempre se encuentran en constante pelea.
Un día decide escaparse con su amigo René, en el que encuentra a su madre engañando a su padre, lo que a su vez le genera más problemas y aflicciones. Hace de todo con su compañero, desde vivir con él hasta robarle a su propio padre, terminando esta en prisión. Los 400 golpes es una película francesa de 1959, con François Truffaut como director y Le Film du Carrosse como productora. Este mismo film fue el encargado de empezar con la nueva ola, este movimiento donde no existe mucha iluminación en sus escenas, o bien, todas sus imágenes son muy claras o muy oscuras. Pero algo muy importante es cómo el encuadre de la cámara influye en el estado de libertad o de cautiverio en los personajes. Algo que nos resulta muy útil en este caso, para seguir la vida de un niño y sentir un nivel de identificación con él, dándole a Antoine una personalidad que construimos en base a nuestras experiencias. Para mi gusto era algo lenta, pero algo que quisiera rescatar de ella es la actuación del protagonista, ya que me sorprendió gratamente no solo lo bien que actuaba, sino lo joven que era. También la inclusión de algunos chistes y bromas que no solo eran graciosos, sino que también agregaban más dramatismo a la historia. Nous ne la voyons pas plus qu'elle ne se voit elle-même. Godard presenta en su obra una historia que parece no tener sentido narrativo alguno, de la que se puede observar una relación entre una pareja y la manera en la que un perro disfruta de su entorno. Une brume qui empêche qu'on ne voit plus loin. Adiós al lenguaje. Esta película es del 2014. Es de Suiza, la dirigió Jean-Luc Godard y la produjo Wild Bunch. La manera en la que Godard se ha encargado de aportar al lenguaje cinematográfico ha sido romper con todo lo que esto implica. No existe una continuidad en ningún ámbito. Maneja un personaje el cual no nos cuenta una historia, sino una reflexión o mensaje, tal vez una sensación. El lenguaje, tanto como para los personajes humanos en el film como para los espectadores, es inexistente. En lo personal no me gustó porque desde el principio intenté encontrarle un sentido lógico y no pude, pero me pareció interesante el modo en el que Godard rompe con los esquemas, teniendo plena libertad de no relacionar los personajes, la continuidad y el sonido. También me pareció interesante y algo desconcertante el protagonismo del perro en todo momento. En Lucifer Rising nos presentan una serie de rituales místicos y extraños que dan lugar en el antiguo Egipto. Lucifer Rising. Esta película fue hecha en 1972. Es de Estados Unidos, la dirigió Kenneth Anger y la produjo British Film Finance, Puck Film Productions y Vaughan Films. Kenneth Anger logró mostrar de manera eficaz mediante el uso de imágenes visuales y una música asombrosa, una serie de sensaciones que te dejaban en una especie de trance, logrando esto con muy pocos recursos a su disposición. Su contenido es bastante ocultista. Nos muestra una cadena de símbolos que debemos de asociar para dar sentido al mensaje que se intenta mostrar, con la inclusión de rituales de culturas en un mundo antiguo. En lo personal, me gustó mucho esta película. Creo que la música acompaña de manera coherente todas las imágenes de los rituales, provocando muchas sensaciones al mismo tiempo. Antoine, un hombre joven, es arrestado por motivos de espionaje por la Gestapo. En su estancia en la cárcel, se da cuenta de que será ejecutado. Con el motivo de evitar esto, recibe ayuda de sus vecinos reos para lograr un escape que efectuará con un nuevo compañero de celda que llegará en el momento menos indicado. Un hombre condenado a muerte es escapado es de 1956, una película francesa dirigida por Robert Bresson y producida por Gaumont.
No hay muchos diálogos que nos estén guiando a lo largo del relato. De hecho, existe una actitud reservada del personaje, lo que nos hace pensar que realmente son los pensamientos del protagonista los que se comunican con nosotros. Se podría decir incluso que nosotros estamos dentro de su cabeza y observamos fijamente lo que hace y el esmero que pone en ello. Puedo decir que Bresson supo manejar muy bien a sus actores. Para acciones tan simples, siempre existía un cierto dinamismo. El uso de las manos de estos era lo que me mantenía siempre atento a la pantalla. Y no solo eso, también era la tensión que había entre cada paso que daba hacia la libertad. Vittoria decide gozar de la vida, tras una relación que no resultó nada bien. Visitando a su madre en la bolsa de valores, conoce a un joven que trabaja en ese lugar y con quien decide empezar una nueva relación. Película italiana de 1962, dirigida por Michelangelo Antonioni y producida por Cineris, Interopa Film y Paris Film. El uso que le da el director al dejar la cámara quieta, logrando tomas largas y encuadres que suelen ser muy abiertos, no es tanto para contextualizar y dar a conocer el lugar de manera estética y superficial, sino para ver las acciones y el comportamiento que se puede apreciar en él, porque el silencio expresa más que las palabras. No toda la película fue de mi gusto, me pareció un tanto tediosa, existía una relación, un simbolismo más con la arquitectura del lugar que yo no lograba entender. Sin embargo, otro aspecto que me gustaría destacar es la manera en la que el sitio es una especie de personaje, de tal manera que en cada toma, cuando los que parecen ser protagonistas de la historia salen, la cámara sigue ahí, y observamos lo que pasa y las demás historias que transcurren. Hey, Ward, man, according to these new revisions, Doxy finds out that the chemical company responsible for turning him into the toxic... Esta es la historia de un crew de cine independiente, quienes están filmando una película de terror de bajo presupuesto. Sin embargo, la realidad comienza a superar la ficción cuando una serie de asesinatos son cometidos por una mujer. El director, aún a sabiendas de esto, se niega a dejar de filmar. Todo realmente es resultado de un triángulo amoroso y de los traumas de uno de los miembros del equipo. It's this chaos from which the best shit emerges, Casey. How can you like this offensive garbage anyway? Because it is offensive. Look, sometimes pissing people... Terror Firmer. Esta película es de 1999. Es de Estados Unidos, la dirigió Lloyd Kaufman, la produjo Santa Monica Holdings y Troma Entertainment. La película maneja una historia de manera muy absurda, pero la razón por la que los realizadores de la película lo hicieron así fue para sorprender y mantener al espectador entretenido. Incluso podría decirse que la historia es un accesorio para llevar a cabo todos estos gags que hacen sátira de cómo es que la industria cinematográfica dejó el cine como arte por los suelos con el objetivo de vender más. Ellos hacen lo que Hollywood nunca haría. A pesar del exceso de sangre, vómito, sexo y violencia desenfrenada, me gustó mucho esta película. Aunque parezca que nada de lo que sale tiene sentido, en realidad cada elemento tiene su razón de ser. Todo es una crítica social, tiene una historia bien narrada y muy fácil de entender, llena de referencias y chistes propios que, aunque son muy estúpidos, exagerados y de mal gusto, siguen haciendo esta película muy entretenida y divertida. My shitty acting is ruining Saga. Yeah, you're crazy, Jar Jar. Oh, I'm crazy? Those fucking Hobbit movies were boring. Un par de amigos tienen que abandonar su tienda debido a un incendio que fue provocado por el descuido de uno de los dos, por lo que deciden trabajar en un establecimiento de comida rápida. Los problemas y su relación amistosa se verán afectados por el compromiso de Dante, lo que generará un mar de inconvenientes que resultan divertidos para el espectador, pero frustrantes para los personajes. He is way off, loser. You ready for the third movie? Clerks 2. Esta película es del 2006. Es de Estados Unidos. La dirigió Kevin Smith y la produjo Weinstein Company y View Askew Productions. Si bien no hay un aporte al lenguaje cinematográfico como tal, esta es una gran muestra de cómo hacer cine de comedia.
Bien podemos ver que existe una historia bastante simple, pero la manera en que esta es contada es bastante sutil y perspicaz, con una inclusión de gags que no excede ni se quedan cortos. Hay cierta filosofía de la vida que es contada donde el éxito es una pauta marcada por la sociedad, pero que realmente no importa si tú realmente eres feliz. A pesar de que no vi la primera parte, me gustó mucho esta película, porque aunque las dos estén ligadas al tener los mismos protagonistas, se entiende perfectamente al ser una historia independiente a la otra. Su humor me pareció bastante acertado con la manera en que se iba desarrollando la trama, y en ningún momento me pareció que algún chiste sobrara o estuviera fuera de lugar. Creo que es la prueba de que se puede hacer una película entretenida, muy divertida y con una buena historia, aún desarrollándose en un lugar y con pocos recursos. Tengo que creerte. Eso es fácil de comprobar. Escribo como hombre. Dos chicos de Buenos Aires, quienes tienen tanto en común y viven uno enfrente de otro, sufren de una terrible soledad. Siempre se cruzan, pero solo son parte del resto de la multitud. La necesidad de ambos por encontrar lo que buscaban de la manera menos esperada es lo que puede definir si tienen un camino que seguir juntos. No sé qué decir. Me resulta raro hablar. Esta película es del 2011, es de Argentina, la dirigió Gustavo Tareto y es una coproducción Argentina-España. Podemos observar que existe una analogía de ciudad-ciudadano. Se muestra una semejanza entre la arquitectura de la urbe y la manera en que los residentes se sienten. Un lugar hermético, personas herméticas. La historia contada es muy simple e incluso muy común, pero realmente es el mensaje simbólico lo que hace esta película interesante. Para hacer una película con la típica premisa amorosa, me pareció muy buena por el modo en el que lo desarrollan, principalmente por el hecho de que está contada desde el punto de vista de un país latinoamericano del que casi no había visto películas, y es interesante ver cómo sus elementos son un reflejo de su cultura. Me identifiqué con uno de los personajes y en todo momento me pareció que avanzaba en el ritmo preciso. Me gustó mucho el final y la relación con el libro de Buscando a Wally. Petra es una diseñadora quien últimamente ha tenido problemas amorosos. Su única compañía es su secretaria, a quien suele tratar como esclava. Todo cambia cuando Karin, una joven que es presentada por su amiga Sidonia, la envuelve de nuevo en un lío afectuoso. Petra promete volverla famosa haciendo de ella una modelo. Sin embargo, esta también la abandona por su esposo, quien regresa de un viaje, dejando a la protagonista en una penetrante tristeza. Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Esta película es de 1972, es de Alemania del Oeste. La dirigió Rainer Werner Fassbinder y la produjo Tango Film. En lo personal se me hizo demasiado lenta. Las tomas son muy largas y por momentos parece que la historia no avanza hasta la mitad de la película, pero creo que Fassbinder logró que los espectadores empatizaran con la protagonista y su situación, ya que la composición de los planos y todos los elementos logran esa sensación pesimista, depresiva y obsesiva de la personalidad de Petra.